Yo tuve una experiencia con el Señor. Y me mostró algo. No pensaba compartir esa experiencia con ustedes. Porque para mí misma, ha sido un tanto fuerte. Pero no me puedo dormir, o mejor dicho. El Espíritu Santo, no me permite dormir. Y me dice. Habla, y no te calles la boca. Que no te preocupe lo que los demás puedan pensar. Tú solo habla, y no te calles. Desde la semana pasada, me he sentido muy enferma. Aunque esto para mí no es nuevo. Cada vez que tengo la misión de ir a predicar a algún lugar que el Señor me envía o me abre las puertas para ir. Antes de ir a esos lugares, vienen fuertes ataques a mi garganta o mi salud completa. El enemigo, intentando detenerme. Pero la última palabra, la tiene el Señor, en mi vida. El martes en la noche. Sentía que me moría. No podía respirar. El dolor en los pulmones. Era horrible. La voz. Casi no me salía. Y fue entonces, cuando sentí en mi corazón. Que llamara al pastor, Alejandro Ramírez. El pastor, oró por mí. Y me sentí más fortalecida. Pero me quedé muy quebrantada. Y fue cuando comencé a clamar. En mi mente, y en mi corazón. Al Señor. En mi oración, le dije al Señor. Señor, no tengo fuerzas. No puedo ni orar. Necesito de tu ayuda. Yo me siento como si estuviera atrapada. Siento que estoy luchando, con algo espiritual, de las tinieblas. Que es más fuerte que yo. Por favor, Señor, envíame tu ayuda. Y muéstrame, Padre. ¿Con qué estoy luchando? Si detrás de este quebranto, hay algún ataque satánico. Por favor, déjame saber. ¿Qué es? Padre, no tengo fuerzas. Envíame tu ayuda. Esa era mi oración. Apenas me salían las palabras. Pues el agotamiento era muy fuerte. No había terminado bien la oración. Cuando de repente, caí en un sueño muy profundo. Y como en cosa de segundos, me vi en un lugar. Caminando, para una iglesia. Con dos hermanas en Cristo. Parecía ser, que esa era la iglesia, donde ellas, se congregaban. Cuando yo entré a la iglesia, con ellas. Quedé perpleja. Y dije. Esta iglesia, no es una iglesia cristiana. Esta iglesia, es una iglesia satánica. La iglesia por fuera, parecía normal. Pero por dentro. Estaba dedicada a Satanás. Tenía una cruz invertida. Tenía en grande, el símbolo que usan los satanistas en los sacrificios. Tenían diferentes calaveras. Y de rodillas, frente al altar, habían tres satanistas, vestidos de negro. De espalda, con sus manos levantadas. Orándole a Satanás. De los tres satanistas, había una mujer. Un poco anciana, con una cabellera blanca, muy larga. Yo le dije, a las hermanas. Tenemos que salir de aquí. Y rápido. Cuando yo me volteo, para salir corriendo. Los tres satanistas, tenían tanto poder. Que en segundos, se convirtieron, en muchos pájaros. Como si fueran murciélagos, negros. Y venían para encima de mí. Pero en el momento, que se iban a lanzar sobre mí. Sentí como literalmente, alguien. Me arreempujó con fuerzas. Y me caí. Como en una zanja. Y cuando caí. Desde el cielo me cayeron, muchas hojas encima. Y esas hojas, eran como de árboles. Eran tantas hojas, que me cubrieron. Y aquellos satanistas, no pudieron encontrarme. Cuando ellos desaparecieron, escuché una voz. Que me dijo. Ya te puedes levantar. Me levanté. Y esa voz. Volvió a hablarme. Y me dijo. Ahora mira. Cuando me dijo. Mira. Me vi en otra iglesia. Y esto fue lo que vi. Una hermana, de esa iglesia. Que formaba parte, del liderazgo. Llegó. Ella quería una consejería. Y entró a una habitación.
Y cerró la puerta. Entonces, me dijo, la voz del que me hablaba. Esa voz. Era la misma voz del Señor. Y me dijo. Con voz muy enojada. Y muy airada. Mira. Y observa, lo que hacen, cuando nadie los ve. Y entonces, me dejó ver lo que estaba sucediendo, en esa habitación. Y me dijo el Señor. Observa. Cuando observé. Me quedé sin palabras. Esa hermana. Seducía a los otros, a pecar. Y en esa habitación. Habían 3 hombres, con ella. Y estaban teniendo relaciones. El Señor, decía. Mira lo que hacen, cuando nadie los ve. Es vergonzoso, lo que hacen, cuando nadie los ve. Y esto estaba sucediendo, en muchos lugares. La gente, llevando doble vida. El adulterio, la fornicación. Y la inmundicia. Están a la hora, del día. Y se presentan muy santos. Y no se arrepienten, de los pecados, que cometen. Y luego, se paran a predicar, de santidad, y pureza. Cuando muchos de ellos, están haciendo, cosas, muy aberrantes. Delante, de la presencia de Dios. Luego de esa escena, tan terrible. Mi espíritu fue llevado a otro lugar. O sea, a otro templo. Y el Señor, me puso. En medio del templo. Y me dijo. Observa. Entonces me quedé observando, y lo que vi. Fue una pareja, de pastores. Que estaban, en la parte de la entrada, de la iglesia. Y su rostro, se veía muy triste. El Señor, me hizo saber, por el Espíritu. ¿Cuál era la causa, de su tristeza? Y estaban tristes, por una hija. Pero en ese mismo instante, la hija estaba llegando a la iglesia. Y yo vi que al entrar en la iglesia, el cuerpo de ella comenzó a elevarse. Y sus vestiduras, se convirtieron, en una bata, transparente. Y estaba embarazada. Y así, en los aires. Iba derecho para el altar. Yo no entendía nada. El Señor, solo me había dicho, que observara. Lo que sucedía con la joven, era que ella era una satanista. Y tenía un alto poder, en el satanismo. Y el embarazo no era de un embarazo humano, sino de algo diabólico. Cuando ella iba por los aires, directo para el altar. Entonces ahí fue, cuando el Señor, volvió a hablar. Y me dijo, mira. Mira cómo las satanistas, y los satanistas, se pasean por los templos, y nadie se da cuenta. Mira cómo hacen conjuros, y maldiciones. Y nadie puede discernir. Mira, cómo se hacen pasar por siervos, y cristianos. Y nadie se da cuenta. Esas iglesias estaban muertas. El Señor, me estaba mostrando su condición. Y muchas de ellas, se veían, oscuras. No había visión. La gente, parecía como cuando le sacan el espíritu. Inclusive. En la primera iglesia. La ceguera espiritual, era tan grande. Que esas hermanas, iban a esa iglesia. Y no sabían, que allí se estaba adorando, a Satanás. Después de la última visión, me despertaron. Tal como cuando me produjeron, ese profundo sueño. Mis hermanos. No sé qué más decirles. Pero estos tiempos, son de guerra. Muchos dicen, que esto es bendición. Y que no proclamen nada negativo, para sus vidas. Y que declare, solo bendición. Pero les diré algo. La bendición viene, para los que estén, en obediencia. Estamos en tiempos, muy difíciles. Donde la sana doctrina, está sufriendo. Tiempos difíciles, donde ya nadie está creyendo. En nada, ni en nadie. Tiempos difíciles, donde cada cual, está buscando, lo que le conviene. Tiempos difíciles, donde orar se está convirtiendo en un reto. Tiempos difíciles, donde muchos pastores ya no saben qué más hacer. Están cansados, y muy agotados. Y con pocos recursos.
Tiempos difíciles, donde ya lo malo, es bueno. Y lo bueno es malo. Tiempos difíciles, donde el reino, sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatarán. Tiempos difíciles, donde la fe será puesta en prueba. Tiempos difíciles, donde Dios hará cosas grandes. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y en esa experiencia, que Él me dio, o me mostró, el Señor estaba muy airado. Él está airado con aquellos que hacen maldad. Con aquellos hipócritas que creen que pueden mentirle a la gente, y también a Dios, ocultándose detrás de una espiritualidad que en realidad no tienen. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero al remanente, que está pagando el precio, que se está guardando, para el Señor. El Señor les dice, que ellos no están solos, en medio de estas pruebas. El Señor les respaldará, y les guardará. Así dice el Espíritu a la Iglesia. Solo guarda, y cuida tus vestiduras. Y no dejes, que nadie, te quite tu corona. El Señor viene pronto. Y pagará a cada uno, conforme a sus obras. Cuidemos con temor, y temblor, esta salvación. El nombre de muchos brilla, en el libro de la vida. En cambio el nombre, de otros, ya está borroso. Como le dije al principio, el que quiera creer, que crea. Y el que no crea, pues que pase las hojas. Y pase esto por alto. A propósito, muchos no entienden, porque siempre que tengo que ir a un lugar a predicar, se me presentan tantas oposiciones. Y recibo tantos ataques a mi salud. Y hay quienes dicen que debo orar para reprender esa malicia. Y que debo examinarme. Puede ser que quienes lo digan, porque hay quienes me lo han dicho en mi propia cara. No sean ellos ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Y por eso Satanás ni se molesta en impedir que ellos vayan a donde quieran ir. Pero en mi caso, si mi Dios me envía, ¿creen ustedes que el enemigo se quedará tranquilo?